Buenos días. En la clase del día de hoy vamos a hacerla rapidito para poder también ver lo que es un poquito del boom literario latinoamericano, ¿ya? El boom literario latinoamericano es un fenómeno literario editorial que surgió en los años 60 y 70 del siglo XX en América Latina. En ese periodo, un grupo de jóvenes autores rompieron el esquema tradicional de la literatura con el realismo mágico como común denominador y una riqueza narrativa que sacudió los cimientos de la Europa. La palabra boom fue puesta de moda por el diario argentino Primera Plana, ¿no? ¿Por qué? Porque le llamaron boom literario, porque cambiaron, ¿no? Ya no es el mismo, se puede decir, el mismo concepto o se puede decir que las mismas formas de hacer esto no, ya cambiaron, ¿no? Ya no lo hicieron como la tradicional, sino que hicieron otro tipo de cosas. El contexto histórico es que en la década de los 70 y 70 fueron tiempos de agitación política en toda América Latina. Es un clima político y diplomático fuertemente influido por la dinámica de la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, incluso deportivo. ¿Ya? Iniciando a finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuyo origen suele situar en 1947, durante las tensiones de la posguerra y que se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética, la Revolución Cubana en 1959 y los intentos frustrados en Estados Unidos por invadir la isla a través de Bahía de Cochinos, pueden considerarse como el inicio de este periodo. La vulnerabilidad de Cuba la llevó a estrechar lazos con la URS, ¿no? Que es la Unión de Soviética, perdón. El 11 de septiembre de 1973, el presidente democráticamente electo en Chile, Salvador Allende, fue derrocado y reemplazado por el general Augusto Pinochet, que habría de gobernar hasta el final de la década de 1980. Muchos tienen creencias de que estos gobiernos cooperaron entre sí en términos de implementación de la tortura o eliminación de opositores políticos, dando lugar a la crisis de los misiles en Cuba en 1962. A lo largo de los años de 1960 y 80, regímenes militares dictadores gobernaron en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador y muchos otros. En estos años apareció la denominada Operación Cóndor. Entre otros acontecimientos políticos importantes de la época están la caída del general Juan Domingo Perón. En el periódico, comprendido entre 50 y 75, se produjeron cambios importantes en la forma que la historia y la literatura se planteaban en términos de interpretación y escritura. También se produjo un cambio de la percepción en el español por los novelistas estadounidenses, el desarrollo de las ciudades, la mayoría de la edad de una clase media grande, la Revolución cubana, la Alianza para el Progreso, el aumento de la comunicación entre los países de América Latina y una mayor atención de América por parte de los Estados Unidos y Europa contribuyendo a este cambio. Dentro de esta convulsionando periodo, se ve afectados los escritores y este clima sirvió de base para los trabajadores de los escritores del boom latinoamericano y definió el contexto de las ideas a veces radicales tenían que funcionar. Ya, es decir, a raíz de que la política de estas personas en esta temporada cambió totalmente, hicieron golpes de estado y toda la situación, también cambiaron los escritores y empezaron a escribir sobre estas situaciones. Las influencias literarias, que es el auge de la literatura latinoamericana, comenzó con los escritores José Martín Rubén Darío y José Asunción Silva, cuyas obras presentadas desviaciones modernistas con respecto a los cánones literarios del viejo continente. Algunos escritores modernistas europeos, como James Joyce, también influyeron en las novelistas del boom, al igual que los escritores latinoamericanos del movimiento vanguardia. Los elementos del boom de latinoamericano son los siguientes: las concepciones, principales aspectos y las representantes. Las concepciones es la explosión literaria hispanoamericana entre los 60 y 70, la segunda vanguardia latinoamericana, la conciliación y muestra del propio latinoamericano, primera manifestación de ruptura con respecto a los modelos europeos y el principal género, la narrativa novela. En lo que viene a ser los principales aspectos son temas, la realidad toda distinta y todas verdad, autores con posiciones políticas, hacer latinoamericano,
El campo y la ciudad, novela, percepción del mundo, el universo intercultural, el reino de este mundo, Carpentier, Cien años de soledad de García Márquez, Nación fragmentada, tiempo no lineal, función de lo real en lo ficticio y narradores múltiples. ¿Quién son los personajes o representantes de esto? Son Carlos Fuentes, su clave es la imaginación, Mario Vargas Llosa, su pasión es inventar la literatura, Julio Cortázar, su locura o ser loro escriturante y no un loro parlante. Gabriel García Márquez, su invención en el realismo mágico. Juan Rulfo, el habitante de un mundo del mundo del sueño. Alejandro Carpentier, el inventor de lo real maravilloso. Ernesto Sábato, el creador de la angustia literaria. Y Juan Carlos Donetti, el que escribe el existencialismo latinoamericano. ¿Ya? Eso viene a ser con respecto al boom latinoamericano, que ya habíamos visto anteriormente algo de esto, sino que en esta vez profundizamos. Y dice que la Operación Cóndor o Plan Cóndor, nombre asignado a un plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, la contrarrevolución cubana y los servicios de secretos en Francia, en la que la década de los años 70 y que constituían en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estados Unidos. De toda esta situación que pasó, de todo este contexto histórico que estábamos viendo aquí, se da el boom literario, donde los representantes eran los que ya habíamos visto, que son Carlos Fuentes, Mario Vargas. Los temas principales era lo que pasaba en ese tiempo, más la imaginación de de los representantes y las concepciones, la explosión literaria y toda esa situación, porque en esa época tenían esto de las guerras políticas. Entonces, ese es el cambio y por eso se llama el boom literario, porque no solo lo hizo uno, sino que lo hicieron varios escritores que lo hicieron de diferente manera. Eso es lo que viene a ser el boom literario latinoamericano. Ahora, para nosotros ya teníamos el cuestionario subido en la plataforma, yo le subí, el cuestionario está vacío. Entonces, en este momento vamos a llenar el cuestionario para que podamos observar. Briana, buenas tardes. Buenos días, Buenos días, Briana. Ahora, vamos a ver lo que es el cuestionario. Ya. Ahora, me va a ayudar Briana, ¿no? Respondiendo, ayúdeme encendiendo el micrófono y en este momento me va a ayudar respondiendo las preguntas para nosotros poder, tenemos que acabar hoy día mismo porque ya mañana no tengo con ustedes y es el último examen que tengo con ustedes. Ujujú. Básico. una pregunta. Claro, dime. ¿Por qué el último examen? ¿Cómo? Conmigo ya no van a tener lo que es lengua y literatura. No sé si les tocará conmigo física y toda esa situación, pero me parece que ya es el último examen. Yo ya no les voy a dar lengua y literatura. Por eso es, conmigo es el último. Ah, ya. Ya, vamos a ver. La hispanoamericana experimentó un auge extraordinario en el siglo XX y bajo esa perspectiva la novela se convertía en un medio para la búsqueda y la expresión de la identidad americana. ¿Qué es lo que va aquí? ¿Con qué se completa? La narrativa. Excelente. Vamos, ¿a qué título le pertenece el enunciado? En las primeras décadas del siglo XX, la novela hispanoamericana imita los modelos de la novela realista y naturalista del siglo XIX español. ¿De qué se trata? Ahí mismo ya dice la respuesta. Novela realista. Sí, excelente. Une con líneas según corresponda. Vamos, la conquista española y todo eso que habíamos visto anteriormente. Dice perdón, la construcción de la colonia posterior a la conquista de los españoles, el nacimiento de nuestro país como república no consideró la existencia durante largo tiempo y la principal causa de la diglosia en nuestro país y en muchos países de América Latina. ¿Cuál va con cuál? La alineación colonista y la república sin reconocimiento de las nacionalidades. ¿Cuál de estas va con estas? Alineación colonial. ¿Cómo? Alineación colonial. Ya, la alineación colonial, ¿con cuál va? Con la tercera.
No. La primera va con la tercera. ¿Se acuerdan que nosotros leíamos que la principal causa de la diglosia era la conquista? Vamos, en la iniciación colonialista, Con la iba primera. con la primera, excelente. Y la última con la que queda, ¿no? Ahora, dice, ¿a qué título le pertenece este enunciado? Aún son escasos los medios de información masivos que alientan el uso y la comprensión de las lenguas ancestrales. ¿A qué título le pertenece? Educación, Medios de información. educación misma. También es educación. Ya, ¿a qué enunciado le pertenece este título? Oferta laboral. Aún en una área que requiere fortalecimiento puesto de las materias lingüísticas, no existe una buena oferta, aún son escasos los medios de información u otros. Ah, No, la B. Complete el enunciado. Las desigualdades laborales se deben a las desigualdades de que existen en la sociedad en la actualidad. Las tareas del hogar y el cuidado de los niños, hijos recaen en la mujer. ¿De qué se trataba esto? Las desigualdades de... ejemplo, Excelente. Selecciona el significado correcto de la palabra fecunda. ¿Qué significaba la palabra fecunda? procesos en abundancia. Ya, excelente. Selecciona el significado correcto de la palabra abrupto. Tenemos ofensa La, grave, hierro, ninguna. o sea, grave. No, ninguna tiene el significado en este caso. Selecciona qué enunciado pertenece a este título. Sortilegio, que produce frutos de hierro, atracción misteriosa o ninguna. De hierro. No, la atracción misteriosa. Complete el enunciado. Los se centran en el destino, la culpa, el castigo divino, crímenes y muertes o el conflicto entre un individuo y entre la ciudad. ¿Qué cosa? Sistemas. Excelente. Complete el enunciado. Tiene la provocar risa mediante la ridiculización, la burla y la ironía. ¿De qué estamos hablando? Finalidad, No, no entendí. finalidad mis. La finalidad, excelente. ¿A qué título le pertenece el enunciado? Se centra en la crítica social en forma de parodia. Personaje. Los temas. Esto estamos hablando de lo que es la comedia, ¿no? ¿A qué enunciado le pertenece el título Acción dramática? Personajes trificados, héroes y dioses, tiene la finalidad de provocar risa mediante, nace con una situación angustiosa, otros. Una segunda sesión. Excelente. Completa el enunciado. La dramática se basa en el sufrimiento con el conflicto y termina de manera trágica, con la muerte del héroe de sus familias y amigos. ¿La qué? Aquí tiene acción, terminación, palabra, oración. La acción. La acción. Un momentito ya, dame un momentito. Ya, chica. Vamos. Selecciona el enunciado al que pertenece el título. Esquilo, Antígona, Medea, los persas, ninguno. Los persas. Me parece que tienes un poquito mal el internet que no te escucho muy bien. Selecciona el enunciado al que pertenece este título. Persuasivo. Da cuenta de hecho sucedido, describe y justifica una decisión o acción, pretende convencer al destinatario. Ninguno. Para convencer al destinatario. Excelente. Selecciona el título al que pertenece el enunciado. De cuenta de un hecho sucedido con la explicación necesaria para que el otro comprenda. Persuasivo, descriptivo,
Expositivo, ninguno. Es positivo. Excelente. En la actualidad, dentro del propio género se diferencia entre el drama y la comedia. ¿Qué va? Dramático. Excelente. ¿A qué enunciado le pertenece este título? Diálogo, que es la reflexión de la voz, que son palabras de un personaje a sí mismo, que indica la salida de la escena de un personaje, o ninguno. La B. Ninguna, creo que. Ninguno. ¿A qué título pertenece el enunciado? ¿Qué es el intercambio de ideas de pensamientos entre diferentes personajes? Diálogo. Excelente. ¿A qué enunciado pertenece el título? Monólogo. ¿Qué son las palabras de un personaje para sí mismo? ¿Qué es el intercambio de ideas o pensamientos que indica la salida de un personaje? Ninguno. ¿Qué son las palabras de un personaje para sí mismo? No, ninguno. Completa el enunciado. Estructuralmente, la obra se caracteriza por dividirse en actos que supone una inflexión importante en el desarrollo de la historia y que son marcadas por la caída del telón. Ahí ya debes saber más o menos cuál es. Dramática. Excelente. Selección del significado correcto de la palabra renacimiento, imitación burlesca de género, nombre del amplio movimiento cultural o ninguna. Nombre de un amplio multicultural europeo. Excelente. Completa el enunciado. En la actualidad, dentro del propio dramático se diferencia entre el drama y la comedia. ¿Qué va? Texto. Texto. No, género. Completa el enunciado. El que indica la salida de la escena del personaje. El muti. Excelente. Complementa el enunciado. Él se diferencia de la tragedia, como si bien ambos plantearon un conflicto doloroso. En el drama, este conflicto se protagoniza por personajes menos grandiosos y más cercanos de la realidad, que son los héroes trágicos. ¿De qué está hablando? Drama. En el drama, excelente. Selecciona qué enunciado pertenece a este título. Aparte, que es el intercambio de ideas, que es la reflexión en voz alta del personaje, que es las palabras del personaje para sí mismo, Ah, que son las palabras del personaje para sí mismo. Completa el enunciado. El laboral surge como el espacio en que la percepción de la igualdad está más acentuada. ¿De qué se trata? Creo que dijiste el ámbito. sí, Luis. Ya. Completa el enunciado. Había empezado a leer la novela unos días antes. Por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en el tren a la finca. Esto es de una lectura. ¿Qué decía? Abandonó. Excelente. Completa el enunciado. La puerta del salón y entonces el puñal de la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldor, un sillón del terciopelo verde, la casa del hombre del sillón leyendo una Historia. novela. Esto es de una lectura que teníamos antes, los dos párrafos es de una lectura. Eso es con respecto al cuestionario. Gracias, Brena, por tu apoyo. La verdad es que estás bastante preparada para no haber hecho todavía el cuestionario, pero está súper bien. Ya, este cuestionario les va a ayudar, son las mismas preguntas que tienen en la prueba, pero a diferencia que les van a poner en un lado una, en otro lado otra y las respuestas cambiadas. Eso es con respecto al día de hoy. ¿Está claro o tienes alguna pregunta? Me visita. Listo, Briana. Gracias, que tengas un excelente día. Esperarnos vernos en algún momento más. Gracias por tu apoyo en todo el tiempo que he estado enseñándoles y que tengas una excelente tarde. Igual tienes actividades para realizar en la plataforma. Chao, Briana. De